Bienvenida, hermana, a su programa Alimento Espiritual. A esta hora del día, quizás mientras usted prepara comida para su familia, es mi privilegio compartirle una reflexión bíblica que espero satisfaga su hambre espiritual y le dé fuerzas para seguir fielmente los pasos de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada hablamos de la persecución del rey Saúl hacia David. A diferencia de esa persecución injusta y severa, hoy vamos a ver que también había personas que apoyaban a David. Asimismo, veremos que hay muchas semejanzas entre ellos y los discípulos de Jesucristo. Los dos primeros versículos de 1 de Samuel capítulo 22 nos dan una descripción de las personas que se unieron a David luego de que él se fue de Gat. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Así, David llegó a ser el comandante de unos 400 hombres. Analicemos esta lista. Primero estaban los hermanos y el resto de la familia de David. Posiblemente ellos se sentían amenazados por su relación con David. Los versículos 3 y 4 del capítulo 22 nos relatan que David dejó a su padre y a su madre en el territorio de Moab, bajo la protección del rey de ese lugar, y que se quedaron allí durante todo el tiempo de su refugio. La preocupación de David por sus padres me recuerda de la acción de Jesús cuando desde la cruz dejó a su madre bajo el cuidado del apóstol Juan. Al principio los hermanos de Jesús no creyeron en él, pero eventualmente se convirtieron en sus discípulos y uno de ellos, Santiago, llegó a ser el líder principal de la iglesia de Jerusalén. Otra categoría de personas que se unieron a David eran los que estaban en apuros. Aquí no se está hablando de tener prisa, sino de tener problemas. Probablemente algunos de ellos vivían cerca de la frontera sureña, donde las tribus enemigas incursionaban con frecuencia para saquear sus viviendas. Sin duda, algunos, como David, eran víctimas de las políticas tiránicas de Saúl, y es posible que otros eran criminales que se habían dado a la fuga. Esta colección de refugiados, oprimidos y culpables nos da una imagen gráfica de muchos cristianos antes de convertirse. Cito al apóstol Pablo en su primera carta de la iglesia a Corinto. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entre los que se unieron a David se encontraban también los que estaban cargados de deudas. En aquellos tiempos el tener deudas podía tener consecuencias trágicas. Un deudor no solo podía terminar en la cárcel, sino también podía perder sus terrenos y sus cultivos. Incluso sus hijos podían convertirse en esclavos. Entonces los que estaban cargados de deudas acudían a David. Paralelamente nosotros, los cristianos, estábamos cargados de una gran deuda con Dios por los pecados que habíamos cometido. Pero cuando acudimos a Cristo, Dios nos lo perdonó todo. Finalmente, entre los que se unieron a David estaban los amargados. Una persona amargada guarda resentimiento por las frustraciones, los fracasos o los disgustos. Su amargura puede convertirla en una persona a veces indiferente, a veces agresiva, pero siempre infeliz. Qué difícil tener que lidiar con personas así. Pero David las recibió, y estoy segura que después de un tiempo de andar con David, sus actitudes fueron cambiando, igual que nuestras actitudes van cambiando cuando andamos con Cristo. En el segundo libro de Samuel, se mencionan los nombres de algunos individuos que eran los soldados más valientes de David. Primero había un grupo de guerreros denominados los Tres. Ellos eran José Basebet,
Eleazar y Sama. José Basebet, hijo de Acmoni, era el jefe de los 3 más famosos. En una batalla mató a su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó. Él estaba con David cuando desafiaron a los filisteos en Pasdamín. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos, y el Señor les dio una gran victoria. No puedo evitar notar que mientras que David tenía 3 soldados que eran los más famosos, Jesús tenía 3 discípulos que eran de su máxima confianza: Pedro, Santiago y Juan. Ellos 3 presenciaron la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús y la agonía de Jesús en el jardín de Getsemaní. Pedro predicó el primer sermón el día de Pentecostés. Santiago murió como el primer mártir de la iglesia. Y Juan, además de cuidar a la madre de Jesús, escribió 5 libros del Nuevo Testamento. La Biblia también menciona un grupo de 30 hombres fuertes de David. Uno de ellos, Abisai, acompañó a David al campamento de Saúl cuando encontraron al rey dormido. Abisai quería matar al rey, pero David no se lo permitió, porque Saúl era el ungido del Señor. En esta y otras ocasiones David iba moldeando a sus hombres en varones que reflejaban el corazón de Dios, así como Jesús hacía con sus discípulos. De hecho, el incidente con David y Abisai me recuerda de la ocasión cuando Jesús se dirigía hacia Jerusalén con sus discípulos. 2 de ellos querían hacer caer fuego sobre un pueblo samaritano que no había querido recibirlos. El Señor se volvió a ellos y los reprendió, y todos siguieron el camino hacia otra aldea. Abisai aceptó las órdenes de David y llegó a ser el jefe de los 30 hombres fuertes de David. Sin embargo, su hermano, Joab, a pesar de ser el comandante principal del ejército de David, nunca recibió el honor de estar incluido entre los 30. Su escudero sí, pero él no. ¿Por qué sería? A lo mejor era porque en varias ocasiones Joab hizo caso omiso de la voluntad de David. Por ejemplo, asesinó a 3 líderes de Israel a pesar de que David le había dicho que no lo hiciera. Además, apoyó a Adonías para suceder a David a pesar de que David había escogido a Salomón. Joab es similar a la persona que dice ser cristiana, pero no siempre se somete a los mandamientos de Jesús. Es decir, no es constante. Puede llegar a posiciones altas de poder, pero no será reconocido como un siervo bueno y fiel, ni podrá compartir la felicidad de su Señor. Los 33 hombres fuertes de David sí eran constantes. Se mantuvieron leales a David durante toda su vida y aún después, cuando sirvieron a su hijo Salomón. Formaban un grupo relativamente pequeño, pero ganaron grandes victorias. En vez de huir de la pelea, ellos corrían hacia ella, y eventualmente vieron a su líder coronado rey de Judá y luego de todo Israel. El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos tiene un lema que dice "A few good men". El lema expresa la idea de que algunos hombres buenos son suficientes para cumplir un objetivo difícil. Este pensamiento tiene mucha relevancia para el día de hoy. Algunos dirán que la corrupción, la inmoralidad y la violencia de nuestra sociedad actual han ido demasiado lejos, que ya no hay nada que hacer. Pero esa no fue la actitud de los hombres fuertes de David, ni tampoco de los cristianos de los primeros siglos. Los primeros cristianos vivían en un mundo pagano todavía más perverso que el nuestro, y estaban muy superados en número.
El libro de Hechos nos dice que había tan solo 120 creyentes en la casa el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo. Para finales del primer siglo, los cristianos todavía eran una pequeña minoría en el Imperio Romano, con un poco menos de 10,000. Sin embargo, sus números fueron multiplicando, de manera que al final del segundo siglo había 200,000 cristianos, y a finales del tercer siglo el total había aumentado a 6 millones. Un ejemplo más reciente de cómo algunos hombres buenos son suficientes es el caso del misionero William Carey, quien llegó a la India en 1793. Por 25 años, Carey luchó contra la usura, el quemado de leprosos, la poligamia, el matrimonio y el homicidio de niñas, el quemado de viudas, la eutanasia y el analfabetismo forzado. Además, Carey tradujo la Biblia en 40 idiomas distintos, estableció el primer periódico en un idioma oriental, fundó docenas de escuelas para niños de todas las castas y abrió la primera universidad en Asia. Todo en el nombre de su Señor y Salvador, Jesucristo. Tal vez nosotros no vamos a lograr tanto como un misionero como William Carey, ni ir a un lugar tan lejos como la India, pero sí podemos reflejar la luz de Cristo en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Solo hay que levantarnos, ser valientes y reflejar la luz de Jesús a los que viven en la oscuridad. Por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Señor Jesús, eres nuestro Señor y Salvador, sentado en el trono celestial con Dios Padre. Anhelamos verte en el trono aquí en la tierra también. Danos la misma valentía y lealtad que tenían los hombres de David, así como ellos no estaban luchando solo para ellos mismos, sino también para las futuras generaciones de Israel. Nosotros también debemos luchar por las futuras generaciones de la Iglesia. A veces parece que el mundo se preocupa más por el planeta que están dejándoles a sus hijos y sus nietos, de lo que nosotros, los cristianos, nos preocupamos por el legado espiritual que les estamos dejando a nuestros hijos y nietos. Perdónanos, Señor, y aviva nuestra pasión por ti y por las almas por las que moriste en la cruz. No permitas que la maldad nos amedrente ni desilusione, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo.
Gloria a ti, Señor. Tus ovejas escuchan tu voz y escucharán nuestro mensaje. Así que danos valentía y perseverancia, sabiendo que algunas batallas se ganan y otras se pierden, pero el resultado final lo ganas tú. Ayúdanos a ser luz en la oscuridad por el honor de tu nombre. Amén. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hermana, la invito a escuchar las reflexiones de mis colegas Diana Bonilla y Blanca Galdamés mañana en esta misma página de las Hijas del Rey. También la invito a compartir un rato ameno con sus hermanas en Cristo en la reunión mensual de las Hijas del Rey el sábado 16 de diciembre en la Biblioteca Pública de Farmington, Michigan, ubicada en 23.500 Liberty Street. Habrá un tiempo de alabanza, oración, una prédica y un delicioso refrigerio. Esperamos verla allí. Hasta el próximo martes. Que el Señor me la bendiga y me la guarde. Un abrazote.